Chantal du Pacific, evidentemente estamos en momento sección lo que es Orgaz Privé, así que Chantal du Pacific de Perris Montecarlo, extracto de perfume, por eso la presentación es distinta a las botellas que normalmente podéis estar viendo por ahí. La aproximación ya estáis viendo que efectivamente estamos hablando de una caja rígida tipo pues estuche, con apertura desde la parte superior y con todo pues en doradico, con pues todo legal, todas las etiquetas y todo lo que tiene que tener un perfume del señor Perris Montecarlo. Así que una botella que tiene peso, tiene consistencia geométrica y que efectivamente tiene un tapón con un peso considerable. No es que sea ultra pesada, pero tiene consistencia. Se lo tiras a la cabeza a alguien y se la abres. Esto es así. En cuanto al vaporizador, funciona muy bien, pero no es el mejor del universo. ¿De acuerdo? Es gracioso porque además tiene su sonido peculiar cuando se atomiza. No expande, no abre, sale muy recto, pero es óptimo, está bien. A mí me hubiese gustado, ya lo sabéis, pues de los que a mí me gustan, pero no puede ser, muchas veces son los míos y pues tampoco puede ser, porque tela marinera de los precios que tienen. Así que pues efectivamente aquí tenemos esta joya maravillosa y fantástica de la cual os voy a decir las notas de salida a corazón fondo que ya mismo. Pero antes de nada y de las notas también tengo que hacer una serie de consideraciones. He estado mirando en la propia página web de Perris Montecarlo y no aparecen más consideraciones con respecto a las notas que efectivamente el sándalo con el que se ha trabajado y poquito más. Poquito más. Entonces, por parte de lo que es la firma en su website no se hacen eco, solamente le dan mucha difusión al sándalo, pero efectivamente me he puesto a bucear y he encontrado siempre las mismas notas con respecto a lo que es el extracto de perfume, con lo cual entiendo que serán válidas, porque todo el mundo coincide. Entonces cuando ya coinciden 3 y 4 ya dices, bueno, vamos bien. Así que voy a empezar a disparar pues las notas de este perfumón, extracto de perfume. Como nota de salida nos dice que tiene zanahoria. Estupendo. Zanahoria. Paso las notas de corazón y las de fondo. Talabios, orquídea, bálsamo de Gorhum y chimpún. En principio, paso a lo que es el fondo. Sándalo y almizcle. Vuelvo a recalcar, la propia firma me deja constancia de que sobre todo lo que ellos quieren es resaltar la potencia de este sándalo. Tengo que comentaros, lo tengo también preparado en secante, no os penséis que además lo tengo aquí porque cuando un perfume ya presenta determinadas complejidades es bueno utilizar un secante para saber qué tal funciona la cosa. Bien, la salida es muy cítrica. Por mucho que digan zanahoria, pues la zanahoria no es cítrica. Yo la verdad que no le noto mucho lo que es la zanahoria a esta señora de aquí, pero me apasiona. Me apasiona por el sándalo. Un sándalo que es delicioso. En la salida, se nota en la salida, o sea, de verdad, podrá tener muchos matices y el sándalo podrá llegar como nota de fondo. Pero Matthew Nardin, nariz para esta fragancia, se nota sándalo por todos lados. O sea, es que esta fragancia es sándalo, es un homenaje al sándalo y además es que es cierto, extracto de perfume, pero es que es el sándalo lo que rodea toda esta fragancia. Y es el protagonista total y absoluto, por lo menos durante la primera media hora, aproximadamente. Luego sigue estando, Luego sigue estando, pero durante la primera media hora es el sándalo lo que realmente aflora pegando un pelotazo muy fuerte. Fragancia con una estela y una proyección de 2 metros, una duración que está muy bien porque a mí en piel me aguanta perfectamente sin necesidad de reaplicar 8 horas, que yo sé que esto lo pasa. Estoy hablando de condiciones normales para mi piel, para mi tipo de piel y tal, su duración, etcétera, etcétera. 8 horas óptimas sin reaplicar. Con esto estoy diciendo ya bien claro que supera las 10. Claro. Pensar que estoy diciendo sin reaplicar. Si tuviese que reaplicar en medio, pues seguramente diría, pues vale, pues 10 horas y para adelante. Pero es que estoy diciendo 8 horas óptimas sin reaplicación. Con lo cual estamos hablando de un extracto de perfume que aguanta una barbaridad, ¿vale? Una barbaridad.
muy gustosa. A mí el sándalo en lo especial me recuerda mucho al sándalo de Adolfo Domínguez, sin que lo que esté diciendo pueda parecer una aberración ni una locura. Es un sándalo que está trabajado de una forma muy peculiar y las dos se parecen muchísimo. Tengo las dos fragancias, con lo cual puedo decir que el sándalo, además, el sándalo de Adolfo Domínguez, una calidad brutal, y este es ya la repanocha excepcional. Porque es que es así, este es excepcional. Pero en cuanto al tono olfativo, son muy similares. Y eso es lo que me hizo volverme loco, loquísimo, cuando probé esta fragancia. Santal du Pacific presenta también, pues, a partir de esa media hora, ya unas características que dices, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Esto se está tornando de una forma algo extraño, ¿no? Y es que el algo extraño es... precisamente por la parte del tono de carmín, de pintalabios que tiene. Porque se nota muchísimo. Es, no sé si decir que realmente es la combinación perfecta con el sándalo el que le hayan incluido un tono de carmín marcadísimo a la fragancia. Quizás estuviesen buscando desde Perris Montecarlo el conseguir una fragancia unisex 100%. A través del vínculo entre el sándalo y la nota de carmín. Pero cuando ya pasa esa media hora es cuando empieza a aflorar el carmín, dando un trayazo muy importante. Porque la nota de carmín viene para quedarse, no se va. Y precisamente el sándalo, que además, fijaros lo que os digo, lo estoy tratando como si fuese una nota de salida o de corazón, y es una nota de fondo. Pero al parecer han trabajado desde Perris Montecarlo una infinita variedad de, hombre, no es infinita, es finita, de sándalos para conseguir el tono que buscaban. Entonces, al hacer todo esto, lo que consiguen es que esté modulando todo el tiempo el sándalo dentro de lo que es la composición olfativa en el periodo de tiempo que pueda durar, que son, pues en mi caso son esas 8 horas que doy óptimas sin reaplicar. Entonces, en Santal du Pacific nos encontramos muy marcado el carmín, marcadísimo. O sea, a las chicas que realmente le puedan gustar ese tono de carmín, o a los hombres, lo van a disfrutar mucho. A mí me apasiona y fue realmente, aparte del sándalo y por el vínculo que yo tengo especial con el sándalo con respecto a sándalo de Adolfo Domínguez, me sorprendió porque es marcado y muy bien hecho. O sea, el carmín huele a carmín, no huele a otra cosa, no. Sale el carmín y sale el carmín de verdad. No sale ninguna historieta rara, uy, esto es como sintético, no. Se huele a pintalabios, a carmín, a un Chanel, a un carmín de Chanel, a un carmín de Yves Saint Laurent. Es a lo que huele. Es que es muy fuerte, pero es que es así. Es que han triturado un Chanel Rouge y lo han echado dentro de Santal du Pacific. Ya está, tal cual. No, hombre, no por el color, porque tiene un color dorado, pero es que es muy así, ¿eh? Una concentración en aceites esenciales. Estamos hablando de un extracto de perfume que, si veis en las etiquetas posteriores, están tratando un 65% en volumen. O sea que va cargadica de concentrado, y para que nadie se queje. Ahí a tope. De hecho, se nota. Se nota que aquí hay alcoholes, evidentemente, el 65%, y el resto va ahí en concentrado el extracto, pero vamos, on fire. Bueno, bálsamo, violeta, porque es balsámica, pero no os penséis que este tipo de bálsamo, en lo que yo puedo percibir, lo podéis notar como cualquier otro tipo de bálsamos que se notan así como... que entran en nariz y dices, esto es balsámico, abre y expande el pulmón. No. Esto yo creo que además está más que nada puesto para dar más consistencia, darle un toque masculino, porque después todo lo que viene de ese sándalo efectivamente es femenino. Es que se vuelve completamente femenina. O sea, pasamos de un chorreón de sándalo masculino a algo que es completísimamente femenino. Hace una transición y hace ¡boom! Luego el sándalo está todo el tiempo, porque está todo el tiempo y se siente el sándalo. Pero ¿vas a sentir realmente lo que es el pintalabios? Lo va a sentir perfectamente.
En Chantal du Pacific tenemos un extracto que no es tan versátil. Evidentemente yo me lo aplicaría en ocasiones especiales para poder disfrutarla tranquilamente, o no tan tranquilamente, porque es nocturna. Tiene nocturnidad y alevosía, es muy juguetona, y tampoco me quiero perder demasiado en lo que es que sí que efectivamente pues lleva violeta y que está almizclada, porque realmente, y es que la casa lo deja muy clarito, quieren darle lo que es el protagonismo al sándalo, pero claro, han jugado a una fragancia unisex y le han metido ahí un chorrazo de lo que es, pues eso, un Chanel Rouge pintalabios a tope, y yo encantado porque lo amo. De verdad, me gusta mucho ese tono de rojo de Chanel, pero es eso. Entonces, edades, cualquier edad, siempre y cuando pues podéis permitiros este tipo de fragancias, y ya está. Si tampoco hay que buscarle más, no hay que buscarle los 3 pies al gato. Entonces, muy juguetona, muy jugosa, y vuelvo a repetir, no es versátil. Creo que esto se desempeña mejor en ocasiones especiales, bodas, bautizos, comuniones, actos, eventos, cuando os venga la real gana, que sintáis que realmente podéis y queréis echárosla, ahí es donde vais a jugar. De hecho, yo sí que le estoy dando uso, pero es muy medido. Es una fragancia que a mí me gusta echármela en momentos especiales, con traje que ni te cuento que queda, con sport ni te cuento cómo queda, pero sí que queda mejor con traje. Tengo que decir que Chantal du Pacific, con respecto al hombre, la mujer que se ponga lo que quiera, yo ahí no me meto, pero con respecto al hombre tengo que decir que Chantal du Pacific Perry Montecarlo queda auténticamente espectacular. O sea, un traje con esto con un traje perfecto. Impecable, realmente impecable. Bueno, pues señoras y señores, creo que poquitas cosas más. Estela, proyección, la duración, versatilidades, halagos, evidentemente, vais a tener, porque es una fragancia además que tiene, como tiene tono amaderado, pues gusta, es gustosa, y encima también sabemos que puede gustar a las féminas, porque efectivamente estoy pensando aquí yo en un plan heterosexualo, porque efectivamente tiene ese toque de maquillaje, que no es tanto maquillaje sino como un lipstick, y efectivamente podéis triunfar con ella como la Coca-Cola sin ningún tipo de problema. Así que señoras y señores, encantado de haber estado con vosotros, y me despido diciendo una cosa muy bonita en alemán con esta Chantal du Pacific, y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.